Hola, ¿cómo estás? Soy Alessandra Cuellar, coach y terapeuta espiritual, y mi objetivo es apoyar a las mujeres profesionales a que puedan crear una vida profesional o un emprendimiento más coherente con su verdadero ser, potenciando sus dones para que así puedan crear esa vida profesional que las mantenga ilusionadas cada día. Hoy vamos a hablar de la importancia de la ascensión de los oráculos más importantes y más conocidos que tenemos en este momento a nuestra disposición. De pronto has escuchado la palabra ascensión, de que Gaia, la Tierra, va a ascender o que estamos todos en proceso de ascensión, de dejar la 3D para pasar a la 5D y bueno, ya, si no lo has escuchado, pues entonces te invito a que escuches sobre el tema, a que te plantees tus propias también creencias, que mires este otro punto de vista. El caso es que así estés alineada al proceso de ascensión o no creas en ese proceso de ascensión, lo que sí es importante y sí está claro es que estamos viviendo un momento importantísimo para la humanidad. Estamos viviendo un momento evolutivo que va a marcar un antes y después en la evolución de la humanidad y también de la evolución de la Tierra, porque pues la Tierra también está cambiando. Todo lo que son estos cambios climáticos, todo como el clima se está moviendo, cómo las cosechas se están moviendo, todo esto hace parte de un proceso revolucionario que tiene como objetivo que nuestra conciencia evolucione. Y precisamente como es importante seguir este proceso de ascensión, seguir este proceso de evolución de la conciencia, he decidido hacer esta serie de videos en donde voy a hablar de la importancia también de que oráculos que se han utilizado desde el inicio de los tiempos también es importante que ellos asciendan, entre ellos la astrología, el tarot, las runas, el I Ching y otros. Hoy voy a hablar de la importancia de la ascensión de la astrología. ¿Por qué? Porque sí, como te decía, no somos los mismos y la astrología existe desde que existe la humanidad. ¿Y por qué le es importante que la astrología ascienda en este momento? Porque si nos comparamos ahora nuestro nivel evolutivo al nivel evolutivo, por ejemplo, en la Edad Media, donde casi que cada rey, cada reino tenía su astrólogo de cabecera y se tomaban decisiones con base a la recomendación del astrólogo, que el astrólogo no solo era el astrólogo, sino que era el médico, era el consejero, era, mejor dicho, el matemático, era la persona sabia del reino, ¿no? Entonces, si nos comparamos con esa época donde la astrología, digamos, era realmente muy, muy, muy utilizada e iba de la mano de la astronomía, no iba separada, sino que iban juntos, pues podemos ver que nuestra capacidad de expresión creativa ha cambiado muchísimo. Hoy, casi que nuestra forma de expresarnos creativamente es infinita en comparación con la Edad Media. De hecho, en la Edad Media la astrología era únicamente utilizada para los reyes, para los miembros de la clase alta, personajes que tenían dinero o que tenían una importancia dentro de la riqueza y del bienestar del pueblo. La astrología era algo de alto nivel, no era para el pueblo común. Entonces, si nos vamos a esa época, pues para un ser humano, la, la única expresión era, por ejemplo, si eras el hijo del rey, pues heredabas el reino, así no quisieras. Así no quisieras, tenías que ser el heredor al reino. Eh, si no eras el heredero al reino, pues entonces te daban un ducado, te daban un marquesado, eras el responsable de ciertos terrenos y de ciertas personas. Si eras mujer, la única opción que tenías era o casarte
y ver cómo entraban las negociaciones para el arreglo de tu matrimonio, porque ni siquiera eras capaz, tú no eras capaz de decidir con quién, sino simplemente tus padres te asignaban y negociaban tu matrimonio. Irte a un convento, y eso que también, si tus padres tenían el dinero suficiente para meterte a este convento, o quedarte en la calle como una prostituta. No tenías otra opción. Si eras el hijo del panadero, heredabas el negocio de tu padre y tenías que ser sí o sí panadero, ¿no? Entonces no habían como muchas formas de expresión. Si nos vamos nomás a principios del siglo XX, no estamos hablando muy lejos, a principios del siglo XX, si bien la mujer ya había ganado un poco más de terreno, si bien ya también la astrología no era solo para las élites, sino que también era para el día a día, ¿no? Para la gente del común, y tal vez por eso fue que también empezaron a estigmatizarla y a prohibirla y a hacerla ver como que no, porque se volvió popular. También la capacidad de expresión tampoco era mucha. Para el rol del hombre prácticamente que seguía haciendo lo mismo, ¿no? Heredabas el negocio de tu padre o la ocupación de tu padre, o te ponías a estudiar lo que todos los hombres de la familia habían estudiado. Cada uno de los hijos tenía como una función, como un cargo concreto. Tú heredas el negocio de tu padre, tú heredas esto o te vas para el ejército, y tú, pues tú te vas de hacer carrera religiosa. Y para la mujer, pues seguían siendo los mismos roles. O te casas, o te vas para el convento, o eres una prostituta. Bueno, de pronto podías tener la opción de quedarte soltera, pero si te quedabas soltera era porque eras la encargada de cuidar a tus padres en la vejez, ¿no? Y ese, digamos que ese es un nuevo rol que tiene ahí la mujer, la posibilidad de quedarse con soltera, pero con la tarea de cuidar a sus padres hasta la vejez, y ya después pues se quedó solterona, y entonces había que alguno de tus hermanos cuidar de ti, pero siempre a cambio de que cuides a los sobrinos, cuides la casa, ayudes en la cocina o algo así, ¿no? Digamos que eso podemos decirlo que existe hasta más o menos, a ver, este gatico, esperemos a que se acomode. Digamos que esos roles estaban muy bien definidos hasta principios del siglo XX, con unas que otras alteraciones. Todo esto empieza a cambiar en los últimos, digamos que a partir de los años 60, a partir de los 70, que empieza a haber una gran revolución social dentro del planeta. Y aún con toda esta, ya que estamos en el siglo XXI y con todas las posibilidades que tenemos de expresarnos, aún estos roles en algunos sectores de nuestra sociedad se siguen estableciendo. Entonces, claro, la astrología en la Edad Media y hasta principios del siglo XX era una astrología muy de la receta, ¿no? De que si Marte está en cuadratura con Saturno, entonces significa esto; si Plutón se une a tu Sol y además está en casa 8, pues significa muerte; si Marte está mal aspectado de pronto con este otro planeta, entonces significa un accidente mortal, ¿no? Entonces, estas recetas eran prácticamente que funcionaban perfecto, porque como te digo, no habían muchas formas de expresión de nuestra personalidad. Hoy en día es completamente diferente. Tenemos tantas formas de expresarnos. La mujer tiene tantos roles a los que puede aspirar. El hombre también tiene tantas posibilidades de expresarse. Puede decir perfectamente no a seguir con el negocio familiar, puede estudiar una profesión completamente distinta. Em, la, Hasta la misma diversidad de géneros que estamos viendo hoy en día, ¿no? Independientemente de si estás o no de acuerdo con esta diversidad de géneros, es algo que hace que ya esa receta, ya ese determinismo que caracterizaba la astrología, no sea válido.
Y dentro de las evoluciones que ha tenido la astrología es que ya ahora la astrología es más de tipo emocional, es más de tipo psicológico, evolutivo y transpersonal. De hecho, hasta hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVIII, la astrología se medía por observación. El último planeta que veíamos era Saturno y creíamos que como humanidad que hasta ahí llegaba el sistema solar. Solo con la invención del telescopio es que empezamos a darnos cuenta de que más allá de Saturno había más planetas, ¿no? Y entonces se empiezan a romper los límites, nos empiezan a decir, mira, es que más allá de lo visible, hay también más cosas, hay posibilidades. Entonces se empieza a hablar de los planetas personales y de los planetas transpersonales como son Urano, Neptuno y Plutón. Se sigue avanzando en la astrología al punto en que ya los, mm, los asteroides también tienen un tipo de inteligencia. Se compara muchas veces la astrología occidental con la astrología oriental o la védica, ¿no? Y se dice que es la védica la original porque la védica es la que sigue realmente las constelaciones, mientras que la occidental es una astrología tropical que está más basada en los equinoccios y los solsticios de la Tierra, ¿no? Entonces, ambas astrologías brindan una información valiosísima. Ambas astrologías han estado evolucionando en el tiempo y ambas astrologías tienen una forma muy diferente de leerse. Entonces, por eso tampoco se puede decir una es más válida que la otra. Eso lo sabemos ahora. Entonces, eh, es muy importante que ya dejemos de ver la astrología como la que nos va a predecir el futuro, porque es como si te dieran tus regalos de Navidad y otra persona te abriera los regalos. O sea, como que tú no eres la que, o sea, ¿cómo te sentirías si otra persona abre tus regalos de Navidad? Cuando lo más emocionante del momento de los regalos es el momento de abrirlo y ¿qué será que me están regalando? ¿No? Entonces, ya estas recetas predictivas, lo único que hacen es generar más temor, sugestionar la mente de quien está consultando, porque claro, se prepara para el accidente o se prepara para la separación o se empieza a sugestionar de que algo malo o bueno le va a pasar y puede que sí, puede que no, puede que lo sigas atrayendo o puede que no, ¿no? Entonces, em, hay en este momento diferentes tipos de interpretación de una carta astral dentro de una lectura astrológica. Y el primer tipo de interpretación, que es el que yo más utilizo, es el teológico, que es encontrar el significado, el para qué de tu momento presente. ¿Por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo? O sea, normalmente vienen a mi consulta personas que acaban de vivir una situación muy difícil o que se están sintiendo bloqueadas o que están sintiendo o pasando por un tipo de pruebas o de confusión y no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, ahí la astrología, desde el punto de vista teleológico, puede darnos información del para qué. ¿Cuál es el significado detrás de esa situación que estás viviendo? Y eso hace que ese momento sea mucho más llevadero porque ya estás entendiendo que hay un para qué, de que hay un propósito detrás de eso que estás viviendo. No es porque se podría haber evitado o no. No, simplemente es, a lo mejor es un llamado de atención que tuviste en el pasado varias alertas, porque es que también así funciona la vida, ¿no? No solo la astrología, sino la vida funciona así. Vas teniendo diferentes alertas en diferentes momentos hasta que llega un momento en que ya como no prestaste atención, pues entonces te paran a través de una situación para que empieces a darle un significado diferente o reenrutar tu vida. Otro nivel de interpretación de la astrología es el nivel emocional.
¿no? Entonces, que, por ejemplo, estás pasando por una situación de miedo, estás detectando algún tipo de peligro, entonces empiezas a sentir miedo. Entonces, a través de la consulta astrológica podemos identificar el para qué de ese miedo o a qué se debe ese miedo o qué te está recordando ese miedo, ¿no? También puede ser, por ejemplo, la tristeza por la pérdida de algo, pero también la tristeza te da profundidad, la pérdida de algo te permite explorar otros estadios de tu ser que de pronto no habías explorado antes, y con la astrología también lo podemos identificar. A lo mejor estás sintiendo ira porque estás haciendo algo que no te gusta, entonces ahí también a través de ese sentimiento podemos identificar a nivel astrológico para qué, hacia dónde debes reenrutar o cómo transformar esa ira en una fuerza creativa diferente que esté más acorde con tu verdadero ser. Cuando hay alegría, cuando hay, bueno, todo está funcionando bien, todo está armónico, lo que te propones, los resultados son excelentes. Entonces, ahí también hay un mensaje, ¿no? Hay algo que también la vida te está queriendo decir, y por eso también en la astrología nos puede ayudar. Y este otro sentimiento que es esta emoción básica que es la culpa, es por esa sensación de creer que has hecho algo malo, ¿no? Entonces, también a través de la astrología podemos identificar por qué. Y por último, el otro nivel de interpretación que tiene la astrología, que digamos es el más básico, el más palpable, eh, es el nivel material, ¿no? Que es a través de algún acontecimiento, que entonces empezamos, a raíz de algún acontecimiento, empezamos a buscar el significado. Por ejemplo, que cambiaste de ciudad, cambiaste de casa, una separación, una pérdida, alguien falleció, ¿no? Entonces, a través de ese hecho material, concreto, entonces se empieza a desarrollar los otros dos, el teleológico y el emocional. Entonces, lo ideal es combinar estos tres niveles interpretativos que se pueden dar en diferentes órdenes, ¿no? Eh, pero la idea es no predecir lo que va a suceder, sino más bien eh, tratar de comprender el significado emocional y psicológico que hay detrás de toda la situación, para precisamente no cortar con la predicción esa posibilidad de expresión del ser. Cuando nos dedicamos únicamente a predecir de que te vas a separar en 3 meses o que vas a tener un accidente, no salgas de casa porque el eclipse no sé qué, eso ya es eso es cortar la expresión individual del ser, además de inyectar miedo, ¿no? Porque no necesariamente de eso va lo que se está leyendo allí, ¿no? Entonces, precisamente porque estamos en un proceso de evolución, estamos en un proceso de ascensión, y por lo tanto la lectura astrológica de un mapa natal debe también elevarse y ascenderse. Em, También estas formas de predicción antiguas no solo alimentan el miedo, sino que también alimentan el deseo de controlar, de querer tener todo bajo control y de que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan, o de evitar que sucedan ciertas cosas. Y eso lo único que genera es mayor estrés y falta de confianza en la vida, ¿no? Y en este proceso de ascensión, lo que más debemos trabajar es la confianza en lo que somos, en ese Dios que tenemos dentro, y confiar en que estamos siendo sostenidos, ¿no? Entonces, em, esta parte predictiva lleva a ciertas acciones que aún ahora siguen haciendo algunos astrólogos, y es, por ejemplo, que te recomiendan que te cambies de lugar para tu cumpleaños. O sea, no cumplas años en este país, sino que cumpleaños en tal país, para que puedas tener un ascendente diferente. Por ejemplo, en tu revolución solar, que en vez de tener un ascendente cáncer y que estés muy emocional, ¿no? Y muy sensible durante ese año,
vete para este otro país y ahí ya eres ascendente Sagitario y entonces eso es buena suerte. A ver, eso tú te llevas, o sea, independientemente de dónde cumplas años, tú te llevas contigo. Esa es una cosa, o sea, todo lo que no tienes resuelto, todo lo que tienes ya resuelto, o sea, toda tu psique, tú te llevas al lugar donde cumplas años. Y lo otro, independientemente de donde cumplas años, el cielo que ves, el cielo donde vives, ese es el cielo que te está transmitiendo mensajes. Entonces, de nada sirve que vayas y cumplas años en otro país si al final te tienes que regresar acá y este es el cielo que estás viendo, ¿no? Cosa muy diferente es cuando tú te mudas de país para vivir en ese otro país. Ahí ya la cosa cambia, porque es que es un cambio radical. Ya es otro cielo el que estás viendo. Sigues teniendo la misma carta natal. La carta natal no se cambia, no se altera. Lo que cambia es cómo están los planetas hoy en día trabajando en esa carta natal, ¿no? La carta natal, hayas nacido donde hayas nacido, sigue siendo esa es tu carta de navegación. Lo que va cambiando es los planetas como están hoy en día y cómo te marcan, por ejemplo, en tu próximo cumpleaños, que eso es lo que se llama la revolución solar. Entonces, em, sí, eso, por ejemplo, eso es algo que tiene que evolucionar y que tiene que ascender porque ya no tiene ningún sentido. He visto personas y me han llegado a mí personas embarazadas, mujeres embarazadas que quieren programar una cesárea de tal forma de que la carta natal de su bebé sea una carta natal lo más perfecta posible, sin ningún obstáculo, sin ningún tipo de complicaciones, sin nada. O sea, esto es jugar también con, con el proceso de aprendizaje del propio bebé, porque si el bebé quiere encarnar y pidió encarnar aquí en la tierra es porque también tiene un proceso de aprendizaje que necesita trabajar. Ahí es cuando yo hablo de ese deseo de querer controlar todas las situaciones para evitar que pasen o que, para evitar o evitar que ciertas cosas no pasen, ¿no? Eso lo único que genera es desconfianza por la vida. Entonces, programar una cesárea para que el bebé nazca en las mejores condiciones posibles también afecta su desempeño, porque es que ya no es que las cuadraturas son obstáculo y los trígonos y los sextiles son los buenos. No, o sea, todo todo lo que se observa en la carta natal está perfecto, porque es allí donde vamos a desarrollar talentos, donde se nos van a mostrar lo que ya traemos y también lo que tenemos pendiente por desarrollar. Entonces, no hay una carta natal perfecta. La carta natal perfecta es la tuya, la que traes desde tu nacimiento, ¿no? Entonces, esas son algunas de las prácticas que sí se hacían en la Edad Media o antiguamente, pero ya no tienen ninguna validez y que a lo mejor nunca la han tenido, sino que era una forma que tenía la humanidad de esa época de tratar de controlar y de crear una predecibilidad absoluta y total. Mira, te cuento mi experiencia. Cuando me leyeron por primera vez la carta natal, eh, una persona me dijo que iba a tener dos hijos y dos hijos muy espirituales además y que le iban a hacer un gran apoyo a la humanidad. Y yo en esa época me estaba cuestionando si quería ser madre o no. Entonces ya imagínate, yo sin ni tener ningún conocimiento de astrología, sin nada, el cacao mental que tenía en mi cabeza, pero ¿cómo es posible que yo, ¿cómo así que voy a tener dos hijos y yo ni siquiera sé si quiero tener hijos? Y duré con ese conflicto que hasta tuve que ir a terapia, ¿no? Porque cumplí 30 años y yo seguía sin tener los famosos dos hijos. Yo dije, pero ¿a qué edad será que los voy a tener? ¿No? Entonces, impresionante. Mira, y no tengo los famosos dos hijos porque me centré en mí misma, en lo que yo de verdad quería para mí. Empecé a estudiar la astrología desde un punto de vista mucho más
psicológico y evolutivo y comprendí lo que realmente eso que el primer astrólogo creyó que eran dos hijos, ya comprendí qué es lo que realmente significaba. Pero estuve con ese cacao mental impresionante. También una vez me dijeron que alrededor de, o sea, yo soy Capricornio y acaba de pasar Plutón por Capricornio, desde el 2008 estaba Plutón en Capricornio, con el Sol allí, y mi Sol es de casa 8 que es la casa de la transformación, es la casa de los cambios constantes, es también la casa de la muerte, muerte en el sentido egótico y también muchas veces marca la muerte física. Pues bien, mientras estudiaba astrología, el profesor me llamó aparte y me dijo, mira, tu sol es de casa 8, Plutón está ahí en Capricornio, es muy probable que cuando el Plutón llegue a tocar tu sol, eh, pues va a marcar el momento de tu muerte. Entonces, prácticamente tenía que haber muerto en el 2016. ¿No? Entonces, por supuesto, y cada vez que me dice, ay, ¿cómo vas con ese Plutón ahí en Capricornio? No sé qué, ta, ta, ta. No, entonces yo a ver, yo ya estaba con otra mentalidad en esa época, entonces yo dije, bueno, si independientemente si me va a tocar la muerte o no, quiero estar lista. Y lo que hice fue comprometerme con mi transformación, porque eso es lo que significa Plutón, una transformación profunda de tu ser. Eso es lo que significa tener un sol en la casa 8, tener la capacidad de transformarte constantemente. Entonces eso fue lo que hice, estar muy comprometida con mi transformación, ¿no? Y dejar de estar viendo culpables en otros lados y decir, bueno, esto es lo que ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó en el 2016? Que la Alexandra que vivía en Colombia y que trabajaba y tenía ciertos roles en Colombia, pues se murió. ¿Por qué? La soltera se murió. ¿Por qué? Porque en el 2016 me mudé aquí a Alemania, me casé, e empecé una nueva vida. O sea, eso sí que fue una muerte y una resurrección. Fue una transformación total, ¿no? Entonces, y aquí sigo viva. También me dijeron un astrólogo amigo en el 2021, cuando los eclipses estaban en el eje Sagitario-Géminis, eh, mi casa donde representa la pareja está en Sagitario y ahí estaba el nodo norte y ahí tengo varios planetas. Y él prácticamente me dijo, ten cuidado porque con estos eclipses puedes llevarte a una separación, puede llevarte a un divorcio, ¿no? Y entonces yo, pero ¿por qué me voy a tener que divorciar o por qué me voy a tener que separar si mi relación de pareja está bien, ¿no? Y bueno, eso fue en el 2021, estamos aquí en el 2023 y sigo muy feliz, muy casada. ¿Qué sí sucedió con los eclipses? Que las creencias que yo tenía todavía asociadas a la relación de pareja, al rol de pareja, al rol de la mujer, al rol del hombre. También ciertos mecanismos de defensa que traía con respecto a la pareja por cosas y memorias que traigo ancestrales, pues salieron a la luz, las pude ver muy claramente y empecé a transformarlas. Eso fue lo que sucedió. Entonces, eh, con todo esto te quiero decir de que ya esas recetas predictivas claras, depende de ti si las tomas, depende de ti si te dejas sugestionar, porque la idea es que cambies las preguntas cuando vayas a una consulta astrológica, cambies las preguntas, no es que preguntes qué me va a pasar, no, cambia esa pregunta de qué me va a pasar por qué puedo hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que preguntan tanto por los eclipses y por la luna llena, me escriben muchísimo, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me va a afectar este eclipse? ¿Cómo me va a afectar este tránsito? Cambia la pregunta por cómo lo puedes aprovechar, porque la afectación depende de ti. Es más bien, está pasando un bus. La astrología es como varias líneas de buses, ¿no? Varias líneas de trenes, ¿no? Y tú decides en cuál te montas.
¿Cuál de esos trenes puedes aprovechar para tu propio trabajo interior, para tu propia ascensión también, para el desarrollo de tus talentos, para el desarrollo de tu verdadero ser y tu expresión creativa? Em, y sobre todo si estás buscando consulta y apoyo astrológico porque estás pasando por un momento difícil, porque ya un hecho ocurrió, pues la pregunta es, ¿para qué lo estoy viviendo, no? ¿Cuál es el significado de esta situación? ¿Hacia dónde mm, me está pidiendo la vida que me mueva, no? Y aún así, los astrólogos en este proceso de ascensión lo que debemos hacer es simplemente dar unas guías, dar unas luces, dar unas aclaraciones para que al final las decisiones las tome siempre la persona que está consultando. Por supuesto que puedes utilizar la astrología para programar ciertas actividades. Yo, por ejemplo, cuando veo que hay unos tránsitos de Plutón bastante interesantes, yo le recomiendo a las personas, mira, durante estas fechas, vete a hacer un retiro, porque está perfecto para eso. Cuando algún planeta, el famoso Mercurio retrógrado, pues hay ciertas recomendaciones que es importante seguir. O sea, cuando un planeta está retrógrado, te está poniendo a repasar, a hacer una revisión, a que le bajes la velocidad al ritmo que estabas trayendo para que hagas una revisión. Entonces, sí hay ciertas actividades que puedes programar dependiendo de cómo se están afectando estos planetas de tu carta natal. Para mí, los planetas son como inteligencias, son como diferentes tipos de inteligencias que tenemos allí pendientes por desarrollar o que hemos desarrollado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, como interactúan estas inteligencias dentro de tu carta natal, es la forma que tienes para comprender tu aquí y tu ahora, y también te puede dar una base muy sólida de realizar como un plan, como un cronograma, como un proceso de acciones más acordes a como el clima astrológico te lo está planteando, ¿no? Entonces, por supuesto que la astrología te puede servir para discernir en qué momentos actuar o en qué momentos esperar, para discernir entre si sueltas o si sigues luchando por ello, o si es momento de tener certeza absoluta, o si por el contrario es un momento en donde deberías dudar y cuestionártelo todo, ¿no? Entonces, la astrología te permite identificar esos momentos. Con la astrología puedes, lo que hablábamos, ¿no? Hacer tu retorno solar cada vez que cumple años. El retorno solar te va a dar es un mensaje de qué va ese año. O sea, por ejemplo, el mensaje para mí, para mi retorno solar de este año fue, trabaja con tus grupos, trabaja tu formación, tus estudios, la energía para estudiar está allí, fortalece los grupos en los que perteneces, y también es un año en donde está permitido para mí, es el momento de cuestionármelo todo, de cuestionar mis creencias, de cuestionar la fe que traía hasta ahora, de ponerlo en duda todo y que no me debo sentir mal por ello, ¿no? Y la verdad es que lo estoy disfrutando. O sea, no tener certeza es complicado eventualmente, pero me acuerdo que por lo menos para este año se me está permitido tener esa duda, ¿no? Entonces, como se me está permitido tener esa duda, no tengo el afán de que tengo que definir y tener esa certeza, ¿no? Más bien es una certeza mucho más sutil la que tengo que trabajar, que es la certeza en la vida, ¿no? De que la vida sabe más, de que estoy siendo sostenida, independientemente de que sí tengo clarísimo hacia dónde eh, dirigirme, ¿no? Entonces, eso te puede dar los retornos solares. Por ejemplo, los retornos de Venus.
Los retornos de Venus te pueden dar el mensaje asociado de pronto a tu relación con la abundancia, tu relación con la belleza, tu relación con el amor y con aquello, con todos esos talentos que tienes o que de pronto que no sabes ni que tienes. Los septenios que están marcados por los tránsitos de Saturno, pues son momentos cada 7 años en donde tienes un momento de hacer balance, de trabajar con esfuerzo, de madurez, de crecimiento, ¿no? Y así, ¿no? Cada planeta tiene con sus ciclos, te va mostrando en qué etapa, en qué momento de vida está, ¿no? Entonces, la astrología hoy debería ser una herramienta para que apoye tu vida de una manera mucho más consciente aquí y en el ahora, ¿no? Y que apoye también tus procesos espirituales. Lo, lo más simple, así tú no sepas nada de astrología, es seguir los ciclos del sol y de la luna, las estaciones del año y las fases lunares. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienes allí visible, ¿no? Entonces, y eh, no tanto para controlar, para hacer rituales y hacer peticiones y para querer tener más esto, tener más facturación, tener más clientes, que llegue a mí la pareja ideal. No, sino para que comprendas tus propios ciclos de vida, ¿no? Entonces, eh, por aquí te voy a poner el video que habla sobre la magia lunar, precisamente para que comprendas de qué van estos ciclos lunares principalmente y también algunos ciclos solares. Em, los rituales que hagas de luna llena, de luna nueva, no siguiendo esto, no es tanto para que pidas, sino para que sean un marcador de tiempo en donde tú puedas conectar de manera consciente con tu verdadero ser, ¿no? Para que tú puedas ir hacia adentro y darte cuenta de en qué aspecto de tu ser debes poner más atención, debes trabajar más, qué creencia limitante te corresponde trabajar, qué talento o qué eh, inteligencia te corresponde en este momento de pronto trabajar más o sacarla, mostrarla, ¿no? Es más eso, ¿no? O sea, porque cuando te enfocas tanto en el tener, ahí también estás cayendo nuevamente en el control. La secuencia es, o sea, hasta hace muy poco, precisamente por esa falta de expresión creativa y esos roles tan definidos y tan cuadriculados que vivíamos hasta principios del siglo XX, pues casi que escogías una carrera o una profesión si te iba a dar dinero. Em, los matrimonios se acordaban de acuerdo al bienestar económico. Todo era muy enfocado en el tener. Entonces, escogías dependiendo de ese tener. Y entonces, como quieres tener, entonces te pones a hacer. Y entonces, cuando tienes el tener y te pones a hacer, se va desarrollando el ser. O sea, el ser depende del tener. Cuando ahora, en este momento de ascensión, lo que se te está pidiendo es enfócate en tu ser, en quién eres realmente, para que con base en el ser hagas de manera coherente con tu ser y que ya el tener sea un efecto secundario de esa coherencia entre el ser y el hacer, ¿no? Y la astrología te puede ayudar a eso, ¿no? Entonces, y todos estos rituales y todos estos marcadores de tiempo que son las lunas nuevas, las lunas llenas, los equinoccios, los solsticios, los retornos planetarios, son marcadores de tiempo que te pueden permitir trabajar el ser para estar coherente con ese hacer y como efecto secundario el tener. Si tienes preguntas con respecto a esto, pues escríbeme, comenta. Si quieres que miremos tu carta astral o tu revolución solar o si estás pasando por algún momento, pues contáctame. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar mis datos
Mm, también si quieres comentar, si tienes preguntas, de pronto se me ha pasado algún tema que no he hablado aquí, sigue siendo importante que para desarrollar una lectura astral se necesite tu fecha, hora y lugar de nacimiento. Si no tienes clara tu hora de nacimiento, pues hay maneras, hay astrólogos especializados en especificar tu hora, en hacerte la corrección horaria con base a 12 actividades fundamentales. Hay que repasar muchísimo tu vida para eh, encontrar de verdad esa hora exacta. También si no tienes claro el día en que naciste, hay astrólogos que son expertos en ese tema. Yo no lo soy. O sea, si quieres trabajar conmigo, sí que tienes que tener los datos ya muy claros porque a eso no es lo que me dedico. Pero sí sigue siendo muy importante, porque tu día de nacimiento representa la ubicación de tu sol, la ubicación de los demás planetas alrededor de los diferentes escenarios de tu vida. Tu hora de nacimiento va a marcar tu ascendente y el lugar donde naciste pues también va a marcar cómo se reparten, ¿no? Cómo se reparten estos planetas en los diferentes escenarios. Entonces, eso sigue siendo muy importante, ¿no? Con respecto a, de pronto también sería interesante porque pues con toda esta tecnología y la inteligencia artificial, por ahí hay algunos videos que dicen que ya no es necesario ir donde el astrólogo porque la astrología, la inteligencia artificial va a hacerte la lectura mucho mejor que el astrólogo. Te va a dar, sí, la astrología, la inteligencia artificial te va a dar la receta que significa Marte con cuadratura Saturno, que significa Sol en casa no sé qué. Y eso ya lo hacen muchos softwares gratuitos y de pago. Te entregan un reporte gordísimo de todos los aspectos, lo que significa todo en tu carta natal. Pero, como te digo, esa es la receta. Otra cosa es cómo tú expresas eso, porque de una sola carta natal pueden salir hasta 1000 personalidades. Ese es el libre albedrío que tenemos, ¿no? Esa es la paradoja, o sea, tenemos libre albedrío, sí, pero dentro de un marco. Y ese marco, digamos que es la carta natal, pero de ese marco de la carta natal tienes el libre albedrío de expresarlo hasta de 1000 maneras diferentes, ¿no? Entonces, em, sí, tanto estos softwares astrológicos como la inteligencia artificial en el futuro más mm, va a poder darte esa receta clara, ¿no? Pero ya esa parte psicológica, ya esa parte evolutiva y espiritual, todavía la astrología, la inteligencia artificial no ha llegado hasta allá y algunos astrólogos tampoco, ¿no? Entonces, aquí en la descripción del video te dejo mis datos. Pregúntame lo que quisieras saber de este tema que de pronto se me ha pasado. Creo que he hablado de lo más importante. Y pues para contactarme también te dejo ahí mis datos. Y bueno, el próximo video que sacaré sobre este tema, la importancia de la ascensión de los oráculos, va a ser sobre el tarot, porque también, sí, también leo el tarot, lo trabajo con autoconocimiento, pero eh, ahí sí que me voy a detallar bastante porque cuando tú dejas atrás ese deseo de controlar tu futuro, te vas a dar cuenta que no solo el tarot, sino que todos estos oráculos son bibliotecas de conocimiento fantásticas. Nos vemos. Chao.